Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo otro nuevo vídeo sobre los bucles en Java. Así que bien, seguimos avanzando con nuestro curso y en este caso hoy vamos a aprender el do while, ¿vale? Este sería el tercer y último bucle de los más sencillos, ¿vale? Posteriormente veríamos el for each, entre otros, pero bueno, eso ya descartarlo ahora mismo. Y bueno, ¿qué es do while? Pues do while es otra forma, ¿vale? Otra estructura repetitiva, al igual que el for o al igual que el while, en el que simplemente pues, vamos a indicar a nuestro bucle que realice una serie de instrucciones mientras que una serie de condiciones se cumplan. Así de sencillo, así que bien, simplemente pues como veis traemos nuevamente a nuestra esfera y como siempre digo, en este caso pues una esfera va a estar dando vueltas sucesivamente como las flechas indican hasta que nuestras condiciones se cumplan. Así que bien, la estructura del do while sería muy sencilla, simplemente pondremos un do, abriríamos llave, colocaríamos todas nuestras instrucciones, ¿vale? Lo que viene siendo las instrucciones para que nuestra esfera esté girando constantemente y para finalizar cerramos nuestra llave y ponemos el while y dentro del while pues ponemos la condición que queremos. De esta forma le estamos diciendo al bucle que haga todas las instrucciones que nosotros queramos y abajo del todo pues ponemos la condición, es decir, haz todo esto mientras esto suceda, ¿vale? Mientras no suceda pues no se da el bucle. Bastante sencillo, yo creo que es bastante fácil. Yo creo que este puede ser para muchísima gente el bucle más sencillo, porque al fin y al cabo quien tenga un poquito de conocimiento en el lenguaje más universal, que en este caso es el inglés, pues va a saber que do es un verbo que es hacer, igual es mientras, y así que simplemente hace esto mientras que esto suceda o mientras esto se dé. Así que bueno, no obstante, si tenéis cualquier duda ponedmelo en los comentarios. Y bueno, simplemente vamos a hacer ahora un ejercicio bastante sencillo en NetBeans y espero que os quede todo bastante claro. Así que bueno, por todo esto vamos a ir a NetBeans. Así que bien, ya una vez en NetBeans simplemente, pues bueno, aquí tendría yo ya mi código. Simplemente creamos nuestro main, psvm, ya tendríamos nuestro main creado. Ahora posteriormente pues simplemente tendríamos que crear una nueva variable, que en este caso va a ser de tipo entero. Vamos a llamarla i como siempre, la igualamos a 0 y posteriormente, vale, bueno, voy a comentarlo antes de nada. Creamos una variable y la definimos. Posteriormente vamos a comentar la estructura, que en este caso estructura va a ser igual a do, en este caso instrucciones, cerramos llave, mientras condición. Bastante sencillo, ¿no? Es decir, haz estas instrucciones mientras que se cumpla esta condición, ¿vale? Ahora simplemente pues iríamos al código, pues simplemente pondríamos do, nuevamente abrimos llave, automáticamente al dar la intro NetBeans nos lo va a coger y nos lo va a cerrar y posteriormente después de la llave simplemente ponemos el while y ponemos la condición. En este caso, como los otros ejercicios, ponemos mientras que i sea menor a 10, punto y coma. Como veis ya no nos da ningún fallo y dentro del do pues simplemente pondríamos las instrucciones que queremos que se ejecuten mientras que se dé esta condición. En este caso pues simplemente vamos a incrementar i de 1 en 1 como ya sabéis y vamos a imprimirla y simplemente ponemos i. ¿Cómo va a ejecutarse el código? Pues simplemente en este caso estamos diciéndole al código que va desde arriba hacia abajo, declaramos nuestra variable i que va a ser igual a 0 y le decimos haz un incremento de i y imprímemela mientras que i sea menor que 10, ¿vale? De esta forma el código iría así, entra dentro del bucle y es menor que 10, sí. Termino, vuelvo para arriba, le sumo 1 ahí. I más 1 es menor que 10, sí. Pues subo para arriba y así sucesivamente hasta que i sea igual a 10, ¿vale? De esta forma, cuando i sea igual a 10 ya cortaría y no nos imprimiría ese número, ¿vale? De esta forma el código nos debe dar un listado de números del 1 al 10, si no me equivoco. Así que bueno, simplemente guardamos, clic derecho, run file. Y como veis, aquí nos escribe nuestro código. En este caso, como veis, nos va a escribir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Ya que i la hemos igualado a 0. Ahora bien, si queremos, por ejemplo, igualarla a 1, imaginémonos, pues obviamente no nos imprime el 1, ¿vale? Ya que simplemente nos estaría imprimiendo lo mismo y se daría esta condición. O simplemente, si queremos cambiar de 10, sea por ejemplo 9, ejecutamos
y nos va a imprimir un número menos, ya que en este caso hemos reducido la condición. Bastante sencillo. Y bueno, ahora vamos a poner, por ejemplo, fuera del bucle, vamos a poner un shout y vamos a escribir nuevamente un hola mundo, ¿vale? Hola mundo. Y como siempre digo, cuando se termina la condición, el código sigue, ¿vale? Importante, es decir, cuando realmente nosotros ponemos un bucle, aquí no se acaba el código, ¿vale? Ya depende de cada ejercicio, habrá algunos en los que sí, otros en los que no. Pero en este caso, pues podríamos escribir lo que quisiésemos y seguiríamos con nuestro código tan normal. En este caso, va a coger el código, va a ejecutarse, va a realizar nuestro bucle, y cuando nuestro bucle ya no se ejecute porque la condición no se cumpla, pues nos va a imprimir el hola mundo, ¿vale? De esta forma imprimiría nuestra lista y posteriormente nuestro hola mundo. Así que simplemente clic derecho y run file, y como veis nos va a imprimir nuestra lista y posteriormente cuando acaba el bucle, que viene siendo todo esto, pues nos imprime hola mundo. Así que bien, espero que os haya quedado claro. No olvidéis dar like si os ha gustado el vídeo y no olvidéis suscribiros para más contenido como este. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.